Hay momentos en los que una sola experiencia puede marcarte para siempre, no porque sea extraordinaria en apariencia, sino porque toca algo tan profundo en el alma que ya no puedes ignorarlo. Hoy quiero comenzar contándoles una historia que viví hace algunos años y que nunca se ha borrado de mi memoria, una experiencia que con el paso del tiempo he llegado a comprender no solo como un recuerdo pastoral, sino como un mensaje que quizás Dios quiso que un día fuera compartido con muchos de ustedes que hoy están escuchando esto. Era una mañana común, un martes cualquiera, después de haber celebrado la Santa Misa en una pequeña capilla de provincia. Todo había terminado con normalidad, la gente salía, el ambiente era tranquilo, pero al salir me encontré con una escena que detuvo mi paso por completo. En uno de los últimos bancos de la iglesia, una señora mayor, de unos 70 años, permanecía sentada, inmóvil, llorando en silencio. No era un llanto ruidoso, sino uno de esos dolores que parecen haberse quedado sin palabras, como si el alma llorara más fuerte que el cuerpo. Me acerqué a ella como lo haría cualquier pastor, con respeto y con cuidado, y le pregunté qué le sucedía. Ella levantó la mirada lentamente, con unos ojos cansados, marcados por un dolor que no era reciente, sino acumulado, como si cada día hubiera sumado un peso nuevo sobre su corazón. Con voz quebrada me dijo algo que jamás olvidé. Su hijo había muerto hacía 6 meses. Era su único hijo, su única compañía, su único motivo de vida. Desde su partida, cada mañana sin excepción, una mariposa blanca aparecía en su ventana. Se posaba allí por un instante como si la observara y luego se marchaba. Ella me dijo con absoluta sinceridad que sentía en su interior que esa mariposa era su hijo, que de alguna manera él venía a decirle que estaba bien, que seguía cerca de ella. Pero al mismo tiempo tenía miedo, miedo de estar perdiendo la razón, miedo de estar engañándose a sí misma o peor aún, de estar cayendo en algo que no era correcto delante de Dios. Esa pregunta, hermanos, se quedó grabada en lo más profundo de mi corazón, porque en ese rostro no había superstición ni locura, había dolor, había amor, había una necesidad desesperada de consuelo. Y lo que le respondí ese día es, en esencia, lo que quiero compartir hoy con ustedes, porque estoy convencido de que muchos de los que están viendo este mensaje han vivido experiencias similares, han sentido cosas que no saben cómo interpretar, han recibido señales que no saben si aceptar o rechazar, y viven atrapados entre la fe, la duda y el miedo. Este tema no es superficial, ni es una simple curiosidad espiritual. Es algo que toca directamente el sufrimiento humano, el duelo, la pérdida y la necesidad de encontrar sentido cuando alguien que amamos ya no está físicamente con nosotros. Y precisamente por eso vamos a hablarlo con claridad, con respeto y con fundamento. No desde la emoción desordenada, sino desde lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, desde lo que los santos han vivido, desde lo que la Sagrada Escritura afirma y también desde lo que el Magisterio ha definido con firmeza. Pero al mismo tiempo, también debemos reconocer que este mismo tema ha sido distorsionado, confundido y en muchos casos mezclado con prácticas que no pertenecen a la fe cristiana, sino al ocultismo, al espiritismo y a corrientes modernas que juegan con el dolor humano para ofrecer respuestas falsas. Porque cuando una persona pierde a alguien que ama profundamente, su corazón queda abierto, vulnerable, como una herida sin protección. Y en ese estado, cualquier cosa que parezca dar una respuesta puede ser aceptada sin suficiente discernimiento. El enemigo de nuestras almas conoce muy bien esa realidad. Y por eso la confusión espiritual suele aparecer precisamente en los momentos de mayor sufrimiento. Sin embargo, la Iglesia nunca ha dejado a sus hijos sin guía en estos temas. Desde el inicio ha enseñado con claridad la existencia de la comunión de los santos, una verdad que no es una invención humana ni una tradición cultural, sino una realidad de fe. La comunión de los santos significa que la Iglesia no termina en la tierra. La Iglesia es una sola, pero está compuesta por 3 estados. La Iglesia militante, que somos nosotros, los que aún caminamos en este mundo luchando contra el pecado y la debilidad. La Iglesia purgante, formada por las almas que han vuelto en gracia de Dios, pero aún se están purificando antes de entrar en la plenitud de su presencia. Y la Iglesia triunfante, que son los santos en el cielo, los que ya viven en la gloria de Dios. Estas 3 realidades no están separadas como mundos aislados, sino unidas en una misma comunión espiritual. El catecismo de la Iglesia Católica enseña claramente que los que están en el cielo no dejan de interceder por nosotros. Esto significa que aquellos que han muerto en la gracia de Dios no desaparecen, no se desconectan del amor, no dejan de amar a quienes dejaron en la tierra.
de alguna manera misteriosa, permanecen unidos a nosotros en la caridad divina. Sin embargo, aquí es donde debemos ser especialmente cuidadosos, porque esta verdad puede ser malinterpretada fácilmente si no se comprende correctamente. Dios permite la comunión de los santos, pero no autoriza al ser humano a manipularla, ni a buscarla por medios indebidos, ni a convertirla en una práctica de control espiritual. La diferencia es esencial. Una cosa es la fe en la comunión de los santos, que es una realidad de gracia y de amor en Dios, y otra muy distinta es el intento humano de forzar contacto con los muertos, que es precisamente lo que la Escritura prohíbe con absoluta claridad. El libro del Deuteronomio advierte que no debe haber entre el pueblo de Dios quienes consulten a los muertos, ni quienes practiquen adivinación o busquen comunicación con el más allá por medios ocultos. No es una advertencia simbólica ni cultural, es una línea espiritual clara que separa la fe verdadera de las prácticas que abren puertas peligrosas en el mundo espiritual. Y aquí es donde aparece una distinción fundamental que debemos entender con absoluta precisión. No es lo mismo buscar a los muertos que recibir consuelo permitido por Dios. En el ocultismo, en el espiritismo y en las prácticas de invocación, es el ser humano quien toma la iniciativa, quien intenta abrir un canal, quien fuerza una comunicación que no le corresponde. En cambio, en la fe cristiana, cualquier consuelo verdadero proviene de Dios, que es quien actúa, quien permite, quien consuela y quien decide cómo y cuándo hacerlo. El ser humano no controla lo espiritual, lo recibe como don. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos santos han hablado de consuelos espirituales, de experiencias profundas de gracia, incluso de momentos en los que, tras la muerte de un ser querido, han recibido paz interior o señales que interpretan dentro del marco de la providencia divina. San Agustín, Santo Tomás de Aquino y otros grandes doctores de la Iglesia han reflexionado sobre cómo Dios puede, en su libertad, permitir ciertos consuelos sin que eso contradiga la fe ni la doctrina, pero siempre dentro de un marco claro. No se trata de comunicación controlada por el hombre, sino de gracia que viene de Dios. Y esta distinción es clave, porque en el mundo actual muchas personas han mezclado estas verdades con ideas del espiritismo, de la nueva era y de prácticas ocultas, creando una confusión peligrosa donde todo parece lo mismo, pero no lo es. La fe cristiana no enseña que podamos comunicarnos libremente con los muertos, ni que podamos recibir mensajes a voluntad. La fe cristiana enseña que Dios es soberano, que la vida después de la muerte está en sus manos, y que cualquier consuelo auténtico proviene de su amor, no de técnicas humanas ni de prácticas espirituales manipuladas. Y a partir de aquí es donde comienza una reflexión aún más profunda sobre cómo el dolor humano busca significado, cómo el corazón en duelo intenta encontrar respuestas, y cómo en ese camino pueden surgir experiencias que necesitan ser discernidas con cuidado, porque no todo lo que emociona es necesariamente verdadero, ni todo lo que consuela proviene de la misma fuente. Y es precisamente en ese punto donde debemos avanzar hacia lo que muchos han llamado señales de consuelo en la naturaleza, especialmente en tres formas que aparecen repetidamente en testimonios a lo largo del tiempo. Pero antes de entrar en eso, es necesario mantener claro el fundamento espiritual que sostiene toda esta comprensión. A partir de este punto, es necesario entrar en algo que ha generado muchas interpretaciones a lo largo del tiempo, pero que debe ser tratado con equilibrio, con discernimiento y con una base sólida en la fe. Me refiero a ciertos testimonios repetidos de personas creyentes que, en medio del duelo, han experimentado la presencia de animales específicos en momentos muy significativos de su dolor. No hablamos de superstición ni de fórmulas mágicas, sino de experiencias humanas que muchas veces han sido interpretadas dentro del marco de la providencia divina, siempre con la advertencia de no convertirlas en un sistema cerrado ni en una dependencia espiritual. El primero de estos signos, mencionado con mucha frecuencia en distintos lugares del mundo, es la mariposa, y en particular la mariposa de color blanco o tonos claros. A lo largo del tiempo, muchas personas han asociado su aparición en momentos de pérdida con una sensación de consuelo interior, como si en ese instante el corazón recibiera una paz inexplicable. Ahora bien, desde la perspectiva cristiana, la mariposa no es un ser espiritual ni una manifestación del alma de un difunto, sino una criatura de Dios que, como toda la creación, puede convertirse en un recordatorio simbólico de verdades más profundas cuando es interpretada a la luz de la fe.
La razón por la que la mariposa ha adquirido este significado en la tradición cristiana popular no es casual. Su propio proceso de transformación ha sido visto durante siglos como una imagen poderosa de la resurrección. La vida de la mariposa comienza de una forma humilde, casi invisible, como una oruga que se arrastra por la tierra. Luego atraviesa una etapa de aparente final, encerrada en lo que parece una especie de tumba natural, el capullo, donde desde fuera no se percibe movimiento ni vida. Sin embargo, en ese silencio ocurre una transformación profunda que no es visible, hasta que finalmente emerge una criatura completamente nueva, capaz de volar, de elevarse, de moverse en un plano completamente distinto al anterior. Este proceso ha sido comparado por los cristianos desde los primeros siglos con la realidad de la resurrección. San Pablo, en su carta a los Corintios, habla de la transformación del cuerpo, de cómo lo que se siembra en corrupción resucita en gloria, lo que se siembra en debilidad resucita en poder. En ese sentido, la mariposa ha sido entendida por muchos como una imagen natural que refleja una verdad espiritual más profunda, no porque tenga poder en sí misma, sino porque la creación entera puede, en manos de Dios, convertirse en un lenguaje simbólico que habla al corazón humano. En la tradición de los primeros cristianos, incluso en las catacumbas de Roma, encontramos representaciones de mariposas junto a símbolos de fe y de esperanza en la vida eterna. Para ellos, la muerte no era el final, sino una transformación hacia una vida nueva. Sin embargo, es importante subrayar que esta interpretación simbólica nunca fue entendida como una comunicación directa con los muertos, ni como una manifestación literal de sus almas, sino como un recordatorio visual de la esperanza en la resurrección prometida por Cristo. A lo largo de mi experiencia pastoral, he escuchado numerosos testimonios de personas que en momentos de profundo dolor han observado la presencia de mariposas en situaciones muy específicas y han sentido en su interior una paz que no lograban explicar con palabras. Recuerdo, por ejemplo, el caso de una familia que había perdido al padre de manera repentina. Durante el primer aniversario de su fallecimiento, mientras rezaban juntos en el jardín, una mariposa apareció y permaneció cerca de ellos durante varios minutos. No fue la mariposa en sí la que cambió su fe, sino el momento de oración, el recuerdo, el amor compartido y la interpretación que su corazón hizo de esa experiencia dentro de su vida espiritual. Sin embargo, aquí es fundamental introducir una advertencia clara y necesaria. El hecho de que existan estos testimonios no significa que debamos ver la vida cotidiana en una búsqueda constante de señales. El peligro aparece cuando la persona comienza a depender emocionalmente de la aparición de ciertos elementos externos para sostener su fe o su paz interior. Cuando el corazón empieza a buscar pruebas constantes en la naturaleza para confirmar lo que debería vivir en la confianza en Dios, se corre el riesgo de caer en una forma sutil de superstición. La fe cristiana no se basa en la interpretación de señales, sino en la confianza en Dios incluso cuando no hay señales visibles. Las experiencias pueden acompañar, consolar o fortalecer, pero nunca deben convertirse en el fundamento de la fe. Si una persona empieza a vivir esperando que aparezca una mariposa, un colibrí o cualquier otro signo como condición para creer o para sentirse en paz, entonces ya no estamos hablando de fe, sino de dependencia emocional de lo externo. El segundo elemento que muchas personas han mencionado en sus testimonios es el colibrí, una criatura que, por su forma de moverse y su delicadeza, ha sido asociada en diversas culturas con la idea de mensajero o presencia sutil. El colibrí tiene una forma única de volar, suspendiéndose en el aire, moviéndose con rapidez, pero también con precisión, lo que ha llevado a muchas personas a verlo como un símbolo de ligereza y de cercanía inesperada en momentos de tristeza. En el contexto cristiano latinoamericano, algunos misioneros y comunidades han integrado estas interpretaciones dentro de una visión de la creación como reflejo de la belleza de Dios. Sin embargo, es importante reiterar que no se trata de atribuir al colibrí un carácter espiritual autónomo, sino de reconocer que la naturaleza puede en ocasiones despertar en el ser humano pensamientos y sentimientos que lo llevan a la oración, al recuerdo y a la reflexión sobre la vida eterna. He escuchado relatos de madres que, después de perder a un hijo, han visto un colibrí aparecer en momentos de profunda tristeza y han experimentado una especie de consuelo interior difícil de explicar, no porque el ave en sí tenga un significado oculto, sino porque en ese instante el amor,
el recuerdo y la fe se unen en el corazón de una manera que transforma la experiencia emocional en algo más profundo. La fe cristiana no niega estas vivencias, pero las interpreta siempre dentro del marco de la providencia de Dios, no como mensajes automáticos o reglas espirituales. El tercer símbolo que aparece con frecuencia en estos testimonios es la paloma. Y aquí entramos en un terreno mucho más profundamente arraigado en la escritura y en la tradición cristiana. La paloma no es solo un símbolo cultural, sino una imagen bíblica que aparece en momentos centrales de la historia de la salvación. En el relato del diluvio, la paloma es la que regresa al arca con una señal de que las aguas han comenzado a descender, indicando el inicio de una nueva etapa para la humanidad. En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, revelando la presencia divina en un momento decisivo. Por esta razón, la paloma ha sido asociada en la tradición cristiana con la paz, con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios que consuela y guía. A lo largo de los siglos, muchos fieles han interpretado la aparición de palomas en momentos de dolor como un recordatorio de la paz de Dios, no como una comunicación directa con los muertos, sino como una invitación a confiar en la promesa de Cristo de no dejarnos solos. He sido testigo de relatos donde, en funerales o momentos de despedida, una paloma aparece inesperadamente y permanece en el lugar durante la oración, generando en los presentes una profunda sensación de serenidad. Pero nuevamente, la clave no está en el animal en sí, sino en lo que ese momento despierta en el corazón humano cuando está abierto a la fe. Y aquí es donde debemos ser especialmente claros. Ninguno de estos signos, por sí mismos, constituye una prueba absoluta de nada. No son mecanismos automáticos del cielo. No son códigos secretos que debamos descifrar, ni sustituyen la revelación de Dios contenida en la Escritura, en la tradición y en la vida sacramental de la Iglesia. Son, en el mejor de los casos, experiencias que algunas personas interpretan a la luz de su fe, siempre con la necesidad de discernimiento y prudencia, porque el verdadero peligro no está en la existencia de estos testimonios, sino en la interpretación desordenada de los mismos. Cuando el ser humano comienza a construir su vida espiritual sobre señales externas, en lugar de sobre la relación viva con Dios, la oración, los sacramentos y la caridad, entonces la fe pierde su centro. Y es precisamente ese equilibrio el que la Iglesia ha intentado mantener durante siglos, reconociendo tanto la libertad de Dios para consolar a sus hijos, como la necesidad de evitar cualquier forma de superstición o dependencia de lo extraordinario. En este punto, es necesario avanzar hacia una comprensión más profunda de lo que realmente ocurre en el alma humana durante el duelo. Cómo el dolor puede abrir tanto caminos de fe auténtica como caminos de confusión espiritual. Y por qué el discernimiento es esencial para no perderse en interpretaciones que pueden desviar el corazón del verdadero consuelo que viene de Dios. Cuando una persona entra en el proceso del duelo, no solo está enfrentando la ausencia física de alguien amado, sino también una reconfiguración completa de su mundo interior. Todo lo que antes tenía sentido, de pronto parece inestable. Las rutinas pierden su fuerza, los lugares cambian de significado, y el silencio se vuelve más pesado que cualquier palabra. En ese estado emocional y espiritual, el ser humano busca naturalmente respuestas, no solo para entender lo que ocurrió, sino para encontrar algún tipo de continuidad con aquello que se ha perdido. Es precisamente en ese contexto donde surgen muchas de las interpretaciones de señales en la naturaleza, porque el corazón en duelo no solo recuerda, sino que también busca conexión. Sin embargo, la Iglesia siempre ha sido muy cuidadosa en enseñar que el consuelo verdadero no puede depender de fenómenos externos, sino de una relación viva con Dios, que sostiene incluso cuando no hay ninguna señal visible. El peligro espiritual no aparece en la emoción del recuerdo ni en el consuelo momentáneo que una persona puede sentir al ver algo que le recuerda a su ser querido. El problema surge cuando ese consuelo comienza a convertirse en una necesidad, cuando la persona empieza a vivir esperando constantemente confirmaciones externas para sostener su fe o su paz interior. En ese punto, el alma deja de descansar en Dios y comienza a depender de interpretaciones subjetivas del mundo que la rodea. La tradición cristiana ha insistido siempre en que la fe no es una construcción basada en señales, sino una confianza firme en la palabra de Dios. Esto significa que incluso en ausencia total de consuelos sensibles, el creyente está llamado a confiar. De hecho, muchos santos han experimentado precisamente la llamada noche oscura, momentos en los que no había ninguna sensación espiritual,
ninguna consolación emocional. Y sin embargo su fe era más profunda que nunca, precisamente porque no dependía de lo que sentían, sino de lo que creían. Ahora bien, en medio de esta tensión entre fe y emoción, es comprensible que muchas personas hayan interpretado ciertos acontecimientos naturales como signos de consuelo, no porque la Iglesia enseñe que esos signos sean necesarios o automáticos, sino porque el ser humano, en su fragilidad, busca lenguaje donde pueda encontrar sentido. Y la creación, en su belleza, a veces se convierte en ese lenguaje simbólico que el corazón interpreta. Por eso, más allá de los tres animales mencionados en testimonios populares, lo importante no es el fenómeno en sí, sino lo que ocurre dentro de la persona cuando lo experimenta. Dos personas pueden ver exactamente el mismo acontecimiento natural, pero vivirlo de manera completamente distinta. Una puede ignorarlo por completo, mientras otra puede sentir una profunda paz interior. La diferencia no está en el objeto externo, sino en el estado del alma que lo recibe. Esto nos lleva a una enseñanza fundamental, el discernimiento espiritual. Discernir significa aprender a distinguir entre lo que proviene de Dios como consuelo auténtico, lo que proviene de nuestra propia mente como proyección emocional, y lo que puede ser una distorsión peligrosa que nos aleja de la fe. Y este discernimiento no se improvisa, se forma con la oración, con la vida sacramental, con la guía de la Iglesia y con la humildad de aceptar que no todo lo que sentimos es necesariamente un mensaje espiritual. En este punto, también es importante hablar de un fenómeno moderno que ha intensificado la confusión en torno al duelo, la sobreinterpretación de las emociones a través de las redes sociales. Hoy en día, muchas personas comparten experiencias personales en Internet donde interpretan cualquier coincidencia como una señal espiritual directa. Esto ha creado una especie de cultura de la búsqueda de mensajes, donde el dolor ya no se vive en silencio y oración, sino en una constante necesidad de validación externa. Esta dinámica puede ser peligrosa porque transforma el duelo en un proceso de interpretación continua de signos, en lugar de un camino de sanación interior. La persona ya no descansa, no se entrega al proceso de aceptación, sino que permanece en una expectativa constante de recibir confirmaciones que alivien su dolor. Y cuanto más depende de esas confirmaciones, más vulnerable se vuelve a la confusión espiritual. La fe cristiana ofrece un camino distinto. No niega el dolor, no lo minimiza, no lo acelera artificialmente, lo acompaña. Pero lo acompaña desde la certeza de que Dios está presente incluso cuando no hay señales, incluso cuando no hay consuelo sensible, incluso cuando todo parece silencio. Esa es una de las pruebas más profundas de la fe. Confiar en Dios cuando no hay nada externo que parezca confirmarlo. En este contexto, los símbolos de la naturaleza, como los animales mencionados en testimonios de fe popular, pueden tener un valor pedagógico o emocional, pero nunca deben ocupar el lugar central de la experiencia cristiana. La Iglesia no enseña que la salvación o el estado de las almas se manifieste a través de signos naturales, sino que se confía a la misericordia de Dios, revelada en Cristo y vivida en los sacramentos. Por eso, cuando hablamos de la mariposa, del colibrí o de la paloma, no estamos hablando de pruebas teológicas, sino de interpretaciones humanas dentro de un marco de fe. Algunas personas encuentran consuelo en estas experiencias, otras no, y ambas situaciones pueden ser compatibles con una vida cristiana sana, siempre que el centro permanezca en Dios y no en los signos. El verdadero criterio de autenticidad espiritual no es la cantidad de señales que una persona cree recibir, sino el fruto que esas experiencias producen en su vida. Si una experiencia conduce a la oración, a la paz interior, a la reconciliación con Dios y con los demás, puede ser considerada dentro de un marco positivo de discernimiento. Pero si conduce a la dependencia emocional, al miedo o a la obsesión por interpretar cada detalle del entorno, entonces es necesario detenerse y reevaluar el camino espiritual. La Iglesia, con su sabiduría pastoral acumulada durante siglos, siempre ha insistido en este equilibrio. Reconoce la libertad de Dios para consolar a sus hijos de maneras que no siempre comprendemos, pero al mismo tiempo advierte contra cualquier forma de superstición o dependencia de signos externos. Este equilibrio es esencial para evitar dos extremos igualmente peligrosos. Por un lado, negar toda posibilidad de consuelo espiritual. Por otro, convertir cualquier experiencia en una señal absoluta. En el fondo, el duelo no es solo un proceso de pérdida, sino también una oportunidad de profundizar en la fe. Es en la ausencia donde el ser humano aprende a confiar de una manera más pura, sin apoyarse en lo visible.
Y es en esa confianza donde la fe cristiana alcanza su forma más madura, porque deja de depender de lo que se ve para apoyarse en lo que se cree. A medida que avanzamos en esta reflexión, es importante preparar el terreno para comprender cómo la Iglesia propone un camino concreto de sanación espiritual en el duelo, un camino que no se basa en interpretaciones de la naturaleza, sino en prácticas concretas de fe, oración y comunión con Dios, que permiten transformar el dolor en una experiencia de crecimiento interior.